tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 11 de septiembre de 2020 y lo saluda Víctor Bustamante Estrada en una edición más de su programa de Libre Expresión, una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo desde Sintoniza Sin Fronteras, ubicados en la calle Libertad, el número 1724 de la colonia Independencia, en la ciudad de Tijuana, Baja California, la frontera más visitada del mundo. Llegamos a ustedes también a través de la señal de Canal 73 y por medio de internet en canal73.tv y por supuesto mediante el Facebook y el YouTube. Bien, el día de hoy tengo como invitado al arquitecto Jaime Martínez Veloz, con quien vamos a platicar acerca de esto que ya se viene, que ya estamos cerquita, creo que empieza para el mes de diciembre. Buenas tardes, arquitecto Jaime Martínez Veloz. Bienvenido. Mi estimado Víctor, muy buenas tardes, a tus órdenes. Me da gusto que venga el arquitecto Jaime Martínez Veloz, pero déjeme decirles a ustedes, y antes de que se me olvide, voy a saludar a una persona que quiero mucho, que aprecio mucho. Este es un saludo muy especial, arquitecto, que voy a hacer. Quedé de que me iba a agarrar la oreja del lado derecho, porque del lado izquierdo yo no soy, pues, soy del lado derecho. Y esa persona a la que estoy saludando, ella sabe quién es y que la amo y la quiero mucho. Así es la vida. Así es la vida. Tengo que llenarme un poco de amor, un poco de sentimiento, porque las condiciones que vive hoy en día el mundo no está para menos ni más de cosas de estas. Es triste y desagradable. Todas las mañanas que yo despierto, antes que nada, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirme despertar y ser parte de un día más de los acontecimientos que uno tiene en la vida. Pero es lamentable también que igual que yo, millones de personas despertamos. No sé si todos agradezcan a Dios, pero muchos de ellos despiertan con toda la mala intención de hacer cosas en la vida, para enriquecerse, para llenarse de soberbia, para llenarse de dinero, para señalar, para juzgar y para malpasar y hacer malpasar la vida a los ciudadanos. Por eso hoy quiero decir que para empezar hay que comenzar. Y hay que comenzar con lo primero. 2021 es un año donde se va a llevar a cabo un proceso electoral. 2018 marcó la llegada de un gobierno encabezado por un partido que no acaba de nacer, pero que ahí está. ¿Qué es de ese color que estoy viendo en el ventilador que tengo aquí enfrente de mí? Es Morena. Es un partido político que arribó al poder, es un partido político que en Baja California ocupó las posiciones más importantes y relevantes, por supuesto, el gobernador del estado, las 5 alcaldías, el cargo completo en la Cámara de Diputados. ¿Por qué yo digo que para empezar hay que comenzar? Bueno, hay que comenzar a ver cómo están las cosas. Ese partido que llegó, señor arquitecto Jaime Martínez Veloz, que está en el poder, es un partido que empiezo a ver yo, que empieza a desmoronarse, a caerse. Así como cayeron en 2001, el 11 de septiembre, un día como hoy, pero de 2001, cayeron las torres allá en los Estados Unidos, en el área esa rica de Estados Unidos, donde están todos los grandes símbolos y equipos y torres y oficinas donde se maneja ese dinero, eso, todo el dinero del mundo. Los símbolos del poder. Pero se cayeron esas torres porque las manipuló alguien de Al-Qaeda, por allá y todo. Mas, sin embargo, en la política Morena está derrocándose porque llegaron los que llegaron al poder sin ser los originales que crecieron con eso. 18 años se la pasó un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador construyendo un partido político. 18 años le costó llegar precisamente al poder. Y tenemos 2 años en México
que no hemos visto la sustancia y la esencia de esa aspiración. Pero en 2018 dimos un voto como la esperanza que nos iba a traer un nuevo vivir. Todo ese es el panorama que estamos viviendo. Y no termina de saberse quién es el dirigente de Morena en Baja California, no termina de verse las obras de un gobierno del estado, mucho menos de un municipio como el de Tijuana. Usted pertenece al Partido de la Revolución Democrática. Igual, lo vemos todavía cómo es que van a enfrentar este 2021, perdón. No están definidas, aunque ya se dio el nombre de una persona como dirigente en Baja California de su partido. No hay la total confianza dentro de este Partido del Sol naciente, del Sol de México, del PRD. Y ya estamos en septiembre. Todo eso se lo quise plantear. ¿Cómo van a enfrentar, arquitecto, el proceso 2021? Bueno, yo creo que es un reto de todos. De todos. A ver, para hacer un recuento, durante estos 18 años, del 2000 al 2018, yo durante 18 años estuve apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Y siempre en las condiciones más adversas. En el 2000, por ejemplo, el PRI impugnó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para ser jefe de gobierno del Distrito Federal. En ese tiempo mi hermano era magistrado del Tribunal Electoral Federal, del Distrito Federal, y había 5 magistrados. De los 5 magistrados, 2 estaban a favor de Andrés Manuel, de sostener el registro, y 2 en contra. Y el voto de mi hermano era el que algunos suponían que, por ser hermano mío y yo estar en el PRI en ese momento, pues en forma automática mi hermano votaría por el PRI. Estaban muy alejados de la realidad. O sea, mi hermano tiene sus propias definiciones y convicciones y su formación profesional, y él definió votar a favor de que Andrés Manuel se quedara con la candidatura. La votación estuvo muy ajustada, fue 3-2 la votación a favor de Andrés Manuel. Y eso, pues bueno, no te puedo decir que establecí a partir de ahí una relación de amistad, no. Pero sí había una cercanía que se construyó en medio de una circunstancia pues complicada y difícil. Recordemos que en ese tiempo yo iba a ser candidato a senador por el PRI, incluso aquí por Baja California. Y esa negativa de yo involucrarme para convencer a mi hermano que votaran por que le quitaran el registro a Andrés Manuel, pues naturalmente pues generó una crisis y el descontento de algunos jerarcas dentro de mi partido en ese momento, ¿no? Después, en el 2006, acepté ir en la segunda fórmula de las candidaturas al Senado de la República. En la primera fórmula iba el actual alcalde. Yo no sé cuál criterio se estableció, pero yo, al margen de eso, la dirección del PRD me planteó que acompañara la fórmula en el segundo lugar, y yo, para mí lo principal era que Andrés Manuel llegara a la presidencia de la República. La plataforma política que él estaba planteando coincidía mucho con la que yo venía luchando aquí en Baja California, y acepté participar. Una campaña muy complicada. Yo recuerdo incluso que al día siguiente del cierre de campaña, no, en la noche del cierre de campaña, yo me tuvieron que hospitalizar. O sea, los
traslados, las desveladas, las mal comidas, en la costa siendo fresco, en Mexicali con mucho calor, pero el problema no es el calor, sino que luego te metes al aire acondicionado y pues te genera broncas. Y además yo tengo un problema de chico, yo boxeaba y tengo el tabique desviado, entonces me entra más aire por una fosa que por la otra y eso me afecta el pecho. Pero lo hice con mucho gusto y después me involucré en la lucha contra el fraude electoral, en la Convención Nacional Democrática, que por cierto el alcalde después de que terminó la campaña desapareció. Y pues siempre me ha tocado como los perros de rancho salir cuando hay pleito te sacan y cuando hay fiesta te suben a la azotea para que nadie te vea. En el 2007 también, después de la lucha contra el fraude electoral, el PRD pues quedó muy disminuido y muy desgastado frente a la gente. Nosotros tenemos el 2% de la votación. Habíamos mandado a hacer una encuesta, era muy difícil y aquí yo recuerdo que en la segunda Constitución ahí hubo un mitin y sin decir agua va, Andrés Manuel ahí planteó, ¿verdad que todos queremos que Martínez Veloz sea el candidato a presidente municipal? O sea, fui candidato porque no había otro, que veían las condiciones muy difíciles. O sea, me ha tocado estar en los momentos más complicados. Y luego ahora en el 2018, me incorporé a ser la plataforma legislativa para la frontera norte de Morena y impulsar muchos, pues de alguna manera, núcleos de poblaciones indígenas del Estado y del país en apoyo a la candidatura de Andrés Manuel. Y me tocó pues ver la gran expectativa que se generó. Incluso yo mismo, en el momento en que yo supe que el triunfo de Andrés Manuel era irreversible, me sentí una emoción tremenda, como nunca la había sentido en mi vida. Emoción grande. Veía la posibilidad de transformar de fondo la vida nacional, pero, oh sorpresa, pues resulta que la visión que habíamos planteado y que había venido sosteniendo Andrés Manuel, pues choca con la realidad. Cuando empiezas a ver los actores políticos que sin formación política, sin antecedentes, incluso muchos de los que estuvieron en la lucha en los momentos más complicados, pues son excluidos. Si yo te preguntara, a ver, dime de los funcionarios del gobierno del Estado, ¿cuáles son de Morena? Pues empieza por Amador, ¿dónde estaba Amador? En la lucha, ni siquiera de Morena, yo diría de la izquierda histórica del país. Pues no, estaban en el otro lado, ¿no? El propio Arturo González, yo recuerdo cuando se molestaba por las tiendas sociales que había en el Seguro Social y en el ISSSTE, yo recuerdo una diferencia que tuve con él. Entonces, el lema de volviendo todo, primero los pobres, pero ves a Bonilla y a González Cruz, que son todos menos pobres, o sea, millonarios, viven en Estados Unidos, con antecedentes penales, y los ves de candidatos. O sea, tal parece que para dar el perfil y para involucrarse en la política tienes que tener esas características, pues yo me resisto a eso. Entonces, y si no tienes esas características y manejas esos niveles de dinero y ese nivel de hipocresía, por ejemplo, Bonilla ha planteado aquí, y Morena a nivel nacional, que hay que rebajar el dinero de los partidos políticos. Y se oye muy bien, ¿por qué tanto dinero en los partidos políticos? Se oye muy bien. El problema es cómo eso que dicen en el discurso no lo llevan a la práctica. Le andan bajando dinero a todos los empresarios, de 50,000 a 100,000 dólares como mínimo. Se dicen que ya tienen la línea de no sé quién y le piden, le empiezan a pedir dinero a medio mundo. Los empresarios que nos están escuchando, no me van a dejar mentir. Entonces, es una enorme simulación. El dinero público metido a las campañas oficialmente era con el propósito precisamente de evitar que hubiera dinero ilegal dentro de las campañas.
Yo estoy convencido que incluso deberíamos de garantizar, por ejemplo, condiciones equitativas, que todos los candidatos que la campaña se circunscribiera a difundir el currículum de los candidatos y el programa político que van a defender, y se hiciera mayor número de debates. Pero bueno, pero por otro lado tienen los medios de comunicación que te dicen, no, a mí mis timbres, yo aquí quiero mis spots y la cantidad. Critican a la política por un lado, pero no a la política que les beneficia, porque el dinero no se va a los partidos solamente, o sea, una gran cantidad de ese recurso pues se va a los medios masivos de comunicación, fundamentalmente a los más grandes y en este caso a Televisa y a TV Azteca. Entonces, y por otro lado llega Morena y esas expectativas que había de modificar las condiciones de vida de la población, pues vemos que se viene abajo producto de muchas circunstancias. O sea, el presidente cada vez habla con menos gente. O sea, él presume de haber recorrido el país, pero en la construcción de la toma de decisiones, ni él ni Bonilla tienen una estrategia colegiada que les permita tomar las decisiones con aquellos puntos finos que las decisiones de gobierno deben de tener. Han convertido a los gobiernos en gobiernos, en una Secretaría de Asuntos Electorales. El gobierno federal se ha convertido en una Secretaría de Asuntos Electorales, tiene 3, 4 obras de relumbrón, como el Tren Maya, que no va a resolver el problema de los indígenas, es una mentira. Yo conozco cuando menos el estado de Chiapas y sé que los requerimientos del estado en materia de desarrollo regional y de atención a la pobreza no tienen nada que ver con el Tren Maya. Por cierto, puso como responsable de la obra del Tren Maya, como supervisor, al dueño de los hoteles Mayan Palace, del grupo Vidanta. Y más bien ese tren, en lugar de llamarlo Maya, deberían de llamarlo el tren Mayan Palace, porque no tiene nada que ver ni con los mayas ni con los pueblos del sur. Aquí, ¿cuál es la principal característica del gobierno de Bonilla? Es un gobierno recaudatorio. Todos los días se levanta a ver o con quién se pelea o cuánto recauda, ¿no? Vean los recibos del agua, no solamente los grandes consumidores, que dicho sea de paso, yo estoy totalmente convencido que hay que cobrarles. El problema es cuando, primero las formas, por un lado, y por otro lado que hay un incremento bastante grande del agua, del valor del agua al consumo doméstico, y tienes una compañía que contratas que le vas a pagar el 20%, o sea, una compañía, una empresa de una persona que tú lo ves ahí, y la mera verdad, si no hubiera nacido Walt Disney, lo hubiera inventado. No tiene absolutamente nada que ver con una estrategia profesional, una estrategia de horizonte para... incluso los recibos que te mandan, te los mandan ni siquiera con la cantidad de metros cúbicos de agua que tienes que pagar. O sea, son 750,000 porque se me hincharon mis chicharrones. Entonces... Te voy a interrumpir tantito, arquitecto, aprovechando que estás, para que no se nos pase el tema. Ahorita que estás mencionando lo del agua, hay una empresa que se llama Láser. Esta empresa, Láser, tuvo un contrato signado con Laborín. Laborín se llama el que era director del césped de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Esto fue el año pasado, finales del año pasado firmaron ese contrato. Esa empresa desplazó a casi 90 trabajadores lecturistas, los que iban a la casa a tomar la lectura del agua, del consumo del agua en los medidores, ¿no? Porque ellos son los que ahora hacen supuestamente la medición, las tomas de lectura del agua potable, que en la práctica no lo hacen. Los recibos están llegando y consulté con una persona que trabaja ahí y me dijo, lo que hacen es, ellos hacen un más o menos
¿cómo le llaman eso? Un tanteo. Un tanteo, ¿no? De acuerdo al consumo que tuviste la vez pasada, y te suben como el 100%. Esa es una. Pero lo más curioso de todo, ahí donde me llegan a mí algunas hojas sueltas, me llegó una infracción o una sanción que la aplicaron, creo que fue entre el lunes o el martes de esta semana, por 425,000 pesos a la susodicha empresa Láser, de la propia Comisión Estatal de Servicio Público de Tijuana. Tengo también la orden donde está diciendo que vayan y hagan una revisión, porque tienen registrado un medidor doméstico y es la empresa que presta el servicio ese, que contrató con la césped. O sea que los que van a ir a dar lectura del consumo de agua se están robando el agua, no pagan el agua, ¿no? Esto lo digo, o sea, esto es un comentario que yo hago, que no estoy inventando yo, que es una documentación que a mí me mandaron de la Comisión Estatal de Servicio Público de Tijuana, que es la césped, que es la que se encarga del orden sobre lo del agua. Lo digo porque pudiera ser por ahí alguien que diga, ese Víctor Bustamante inventa cosas. Ahí tengo yo la documentación. El asunto es de que precisamente el día de ayer me acerqué allí en las oficinas del césped y hablé con un licenciado que se llama Alfonso Mitre, del departamento jurídico de ahí del césped. Eso fue antier, cuando yo me presenté con él, antier en la tarde, y le planteé, vamos revisando esto, a ver cómo está esta situación. Oye, ¿qué es la Láser, la empresa que contrataron con ustedes? El caso es que habilidosamente el licenciado Alfonso Mitre, el día de ayer me dice, fíjate Víctor, que tomé en cuenta toda la documentación que me presentaste, revisamos, algo anda mal aquí. Láser tiene 3 meses, en mayo empezó a operar ahí en ese domicilio que tú me estás diciendo. Tiene medidor, pero está perfectamente bien. Algún funcionario de aquí de la césped hizo algo mal y quiere dañar a la empresa Láser. Hágame el favor, arquitecto. ¿Qué le indica esto? O sea, alguien está mal. Están engañando al gobernador, al honesto gobernador Jaime Bonilla Valdés. Están engañando. Te van a regañar, al usuario. Están engañando a Víctor Bustamante. O el que me dio la documentación esa de la césped, algo quiere. O qué se trama, no sé. El caso es que ahí está. Quise hablar con la licenciada Vicenta Espinosa, que es la secretaria de la honestidad. No sé si haya honestidad o por qué se llama honestidad eso. No pude hablar con ella, no me pudo recibir. La respuesta fue la que me dio Alfonso Mitre de ahí del césped. ¿Cómo la ve? A ver, Víctor, estamos claros que el tema del agua es un tema que se debe regularizar. Y se debe regularizar, pero además otra cosa. Todo mundo debe saber cuáles son las reglas del juego. O sea, no se trata de decir, mira, como está tan malo todo, la solución soy yo. Y la solución es la que yo personalmente te voy a dar. Ahí está mal, Bonilla. Está mal. Porque para empezar, Tijuana no es San Diego, ¿verdad? Somos dos realidades distintas. Número 2. ¿Quién te dice o sobre qué bases normativas se le faculta para contratar una empresa y entregarle el 20% de los ingresos? Nosotros tenemos el gobierno, el Estado y los ciudadanos en general, porque el gobierno es nuestro, la Auditoría Superior del Estado, que debería estar haciendo ese trabajo. No nos tendría por qué costar. Si dice que van a cobrar 1,000 millones de pesos, que son los que deben, le vas a pagar a una empresa por andar repartiendo volantes o fichas de cobros, 200 millones de pesos al año. Bueno, no sé si vayan a cobrar más de 1,000 millones de pesos, pero eso es lo que dijeron.
en 3 o 4 meses hablaban de que ya habían recuperado 400 o más millones de pesos. Imagínate, 80 millones de pesos en 3 meses. ¿Quién lo faculta? Entonces, yo lo que creo es que, a ver, tenemos instituciones también serias aquí en el Estado. Podemos hacer convenios con la UABC o con el Colegio de la Frontera Norte para establecer un sistema adecuado y transparente en el cobro. Porque ¿qué es lo que pasa? Es lo que no se ha arreglado es la unilateralidad. Es decir, los de antes estaban mal porque hacían las cosas de forma unilaterales y porque tenían ahí la caja chica. Esa es la narrativa que hace el gobierno y que al actual gobierno, y quizá tengan razón, ¿sí? Pero eso no lo va a sustituir con un procedimiento similar, igual de oscuro. Lo que tú estás viviendo, lo que están narrando, es lo que están viviendo muchísima gente en el Estado. Es decir, llegan los recibos a como les da su regalada gana, ¿sí? Una empresa que pagaba 20,000 pesos, luego le suben a 50,000 y luego le dicen, fíjate que debes 750,000 de aquí a 5 años. ¿Y por qué? Pues porque yo digo, yo he visto los recibos y esto le va a traer un gran problema al próximo gobierno, porque ni siquiera está establecido ahí la cantidad de metros cúbicos que deben, ni siquiera está establecido un procedimiento fundado, simplemente dicen que una auditoría, y una auditoría, pues enséñame la auditoría. Están como la encuesta que dicen que hicieron para poner a González Cruz y que nunca le enseñaron. Oye, y curiosamente, recientemente lo expresó Jaime Bonilla. Yo lo hice presidente municipal. Como diciendo, no es de Morena tampoco. ¿Es su hijo putativo? Pues que sí. Y ahora está enojado porque están molestos los dos, o sea, hay confrontación por las aspiraciones que tiene el alcalde, ¿verdad? Y las aspiraciones que tiene el gobernador, por supuesto. Cuando dice un dicho popular, ¿no? Cuando se pelean las comadres salen las verdades, con respeto a las comadres, ¿verdad? Pero decían que a mí no me hallaban ni siquiera en el padrón, y Bonilla está diciendo que él lo apoyó ni siquiera, porque ni siquiera era de Morena, ahora que está enojado. Ahí está, es decir, ¿y cuáles son los resultados? Mira, más allá de eso, ¿cuáles son los resultados que tenemos realmente como gobierno? Yo te podría decir, a ver, ¿cuántas escuelas han inaugurado? ¿Cuáles son las características de este gobierno? Ser recaudatorio, ser represor, un gobierno pendenciero, represor, la inseguridad está todo lo que da, es decir, no hay control, o el propósito es que no exista control, pero quien está sufriendo es la población. La cantidad de homicidios, la gente vive con una enorme incertidumbre, el tejido social está desarticulado, lo que podía haber sido un elemento aglutinador del trabajo, del esfuerzo colectivo y de la esperanza, los comités vecinales están deshechos. O sea, las delegaciones municipales podrían haber sido el receptáculo o el lugar de encuentro de la participación de los 3 niveles de gobierno, donde estuviera representado el gobierno federal, estatal y municipal y la ciudadanía, y ver en cada delegación municipal pues la cantidad de apoyos que llegan, cómo están llegando, si hay problemas de agua, problemas de la escuela, problemas que tienen que ver con los servicios públicos del municipio. Pero no, eso está desarticulado. Y pues tenemos un presidente municipal que a las 3 de la tarde sale. No mencione el nombre del club a donde se va. No. Porque le cobro la publicidad. No, claro. No, pero sí le voy a decir, la afición por las bebidas espirituosas, eso sí es un secreto a voces, pues. Y cuando cumplió sus 100 días de gobierno, que dijo, aquí está yo le dije, leyó su informe de sus 100 medios días de gobierno. O sea, vivimos, de veras, porque la sociedad bajacaliforniana es
muy fuerte, muy sólida y porque camina sola, ¿no? Pero el gobierno, donde se mete para entorpecer, para regar el tepache. ¿Cuáles son las principales noticias que vemos derivadas del ayuntamiento? Que clausuró tal o cual comercio o oficina. Fíjate lo que son las cosas. Bonilla cerró una cervecera, ¿no?, que está frente a la vivienda donde habita su hermano. Pues resulta que la señora dueña de la cervecera me buscó a mí para decirme, oiga, lo busco porque ya no hay qué hacer. Le digo, por el cierre de la cervecera. Dice, no, deje eso. El señor Bonilla puso la dirección de mi casa, ¿sí?, como si fuera su dirección. Entonces, todos los días me están llegando citatorios del INE o citatorios oficiales de este señor, y me los dio un tambache así. O sea, Bonilla dio la dirección oficial de él, puso la dirección de la señora dueña de la cervecera que él mismo cerró. O sea, hasta allá hemos llegado. Yo digo, tenemos que preguntarnos realmente. Yo estoy convencido, Bonilla no debe haber sido ni candidato. Bonilla aparecía, te lo digo sinceramente y se lo dije a él aparece en el 2016 como incluso candidato al Distrito del Agua de Otay en el condado de San Diego. Él no reunía los requisitos. O sea, ese nivel de convivencia de la relación que tuvo con Andrés Manuel, que le permitió durante un tiempo hacer y deshacer, y que decía y presumía que era el único que hablaba con el presidente, pues hoy lo veo peleado con todo el mundo, o sea, con Bartlett de la CFE, con Nale, con el de la SCT, al parecer ya limó perezas con el nuevo, con el secretario de Hacienda, tanto recurso que interpone ante la Suprema Corte de Justicia. Aquí mismo ha desarticulado, por ejemplo, el nombramiento del fiscal, que tendría que hacerse mediante un procedimiento donde participara la ciudadanía, pues lo hace a un lado para poner a su compadre. Desaparece el Consejo de la Judicatura y desaparece el procedimiento para nombrar a los magistrados mediante un proceso en donde, pues, por un lado los méritos y por otro lado los exámenes de oposición ante integrantes del Poder Judicial y de los colegios de profesionistas y las escuelas, en este caso de Derecho, pues nos lleve a proponer las mejores personas que puedan ocupar esos cargos, ¿no? Pues ahora los va a proponer Bonilla, una persona que no nos ha presentado su título, nos dice que es ingeniero y hasta ahora no ha presentado su título. La CFE dice que no lo tiene, ni tiene la cédula profesional. Es más, no ha presentado ni siquiera el certificado de preparatoria, y es el que va a proponer las ternas para los magistrados, y a mí me parece eso muy delicado. O sea, estamos viviendo en Baja California momentos o tiempos que nunca habíamos vivido en la historia del Estado. Increíbles, momentos increíbles. Entonces, todos los partidos, las organizaciones ciudadanas, los que no están en los partidos, todos tenemos, creo, una obligación moral y cívica. Tenemos que reconstruir el pacto social que nos debemos dar como sociedad para poder establecer las reglas mínimas de entendimiento, para que en la CES o en la Comisión Federal de Electricidad o en materia de procuración y impartición de justicia, sepamos cuáles son las reglas básicas. Ese es el gran reto, más allá de los partidos, ¿sí? Arquitecto, en esta semana yo me di cuenta, leí por ahí, todos hemos visto en las redes sociales, que usted menciona una mega alianza para poder sacar a Morena del gobierno. Suena muy bien esa mega alianza. Pero a ver, en esa mega alianza, ¿usted contemplaría en un momento dado la fisura, la salida de Arturo González Cruz, de Morena,
¿Y la posibilidad de que parezca esa mega alianza? No, más respeto para el pasaje. No, y bueno, yo le comento eso, yo le pregunto eso porque también así como hemos visto la propuesta que usted hace, el planteamiento que usted hace como una mega alianza. A ver, yo te voy a decir una cosa. Hay comentarios, se ha dicho que se ha reunido con dirigentes panistas, dirigentes empresariales en la ciudad de Mexicali, en la ciudad de Ensenada, donde se menciona quién los han vinculado. En una de ellas se menciona incluso al señor Abraham Correa. Es una mentira eso. ¿Mande? Eso es una mentira. Ah, no, por eso se lo pregunto yo a usted. A ver, por eso te digo, a ver, ¿quiénes son ese panfleto que anduvo ahí rodando, al que haces mención? Pues naturalmente tiene un propósito político y está dentro de la guerra intestina de Morena, en la guerra que traen ahí entre ellos. A ver, ni Bonilla ni Arturo González Cruz creo que representan, incluso ni siquiera a Morena, el Morena que planteó Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera ellos representan esa aspiración que se tenía. Porque ellos más bien representan a la ultraderecha. ¿Sí? Y ya demostraron en los hechos que son un fracaso. O sea, yo sí contemplaría incluso, y ojalá que Morena tenga la capacidad en este proceso interno que viene, pues de tener una nueva dirección con la cual se pueda platicar y con toda claridad establecer grados de articulación en algunos temas donde podemos estar de acuerdo, en desacuerdo en muchas cosas, pero de acuerdo en algunas, porque no todo puede ser desacuerdo, y a como vamos las cosas, o sea, entre Arturo González Cruz y Bonilla es, como decía mi compadre Lino, ni Chana ni Juana, los dos están cortados por la misma tijera. Incluso te voy a decir una cosa, el grado de, o sea, con Bonilla, tú has visto la actitud que he tenido, pero bueno, pues yo creo que Arturo González Cruz está peor que Bonilla. O sea, el grado de perversidad incorporado con el usufructo del poder, el alcohol, y por otro lado, su inexperiencia política, pues lo hacen un personaje muy, muy riesgoso para la población. O sea, yo he denunciado cuando su equipo cercano ha intentado, por ejemplo, a un comunicador, sembrarle un arma, o sea, con información que me han dado los propios policías. Eso es criminal. Y no han dicho, pero nada. O sea, yo he salido a decir y no han salido a refutar lo que yo he estado diciendo. Eso es un grado de perversidad enorme. O sea, no hay ni una sola posibilidad de que con el señor González Cruz hubiera esto, no. Con gente de Morena, yo diría, hay mucha gente de Morena decepcionada por lo que están haciendo esta gente, pero yo aspiraría a que todos los partidos tengan su estabilidad necesaria para poder construir los acuerdos precisos. Yo creo que Baja California requiere un nuevo pacto refundacional que nos permita establecer las bases para poder despegar. Los países que tienen posibilidad de desarrollo en el mundo son aquellos que han construido acuerdos mínimos de entendimiento. Te pongo un ejemplo. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde las bandas y las mafias estaban a todo lo que da, logró dos acuerdos fundamentales: construir un robusto sistema de procuración de justicia y un sólido sistema judicial, que le ha permitido mantener la unidad a un país tan complejo como es Estados Unidos, donde incluso le han parado los tacos a Donald Trump, por ejemplo, en algunas acciones que ha intentado realizar. Y nosotros tenemos que tener, no trato de hacer apología de Estados Unidos ni mucho menos, pero indudablemente
son dos aciertos que tuvo esa sociedad y que nosotros nos hace falta, particularmente en esas dos materias, que ahora con la actitud que tiene Bonilla de desaparecer el Consejo de la Judicatura y ser él quien mande las propuestas para nombrar a los magistrados, me parece un error. Por eso hablo de la megalianza, donde, a ver, al margen de las contradicciones que yo tenga con el PAN históricamente y las broncas que he tenido duras, o con gente del propio del Partido Revolucionario Institucional, a ver, esa megalianza debe tener propósitos comunes. O sea, nosotros debemos de reconstruir el Estado de Derecho. Nosotros debemos ser respetuosos con el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial requiere un porcentaje del presupuesto del Estado mínimo, si tú quieres, pero estable, ¿no? El 2% que les permita garantizar las actividades de ese Poder Judicial sin la presión del Poder Ejecutivo, sin que tengan que quedar bien con el gobernante en turno. Debemos de recuperar la capacidad para que sean los colegios de profesionistas quienes, junto con los magistrados actuales y con las escuelas, quienes tengan un procesamiento para el nombramiento de los magistrados. Incluso yo te diría, el gobierno en su conjunto, los cargos técnicos deberían estar nombrados por un procedimiento donde participe, en el caso del secretario de Finanzas, las escuelas de contabilidad del Estado, los colegios de contadores, en la Secretaría de Infraestructura, lo que tenga que ver con la ciudad y con el urbanismo, pues las escuelas de arquitectura y los colegios de arquitectos y de ingenieros. Solamente, o sea, te hablo de ese pacto que se requiere en Baja California para tener a los mejores cuadros y que respondan a las expectativas de la población. Se ha incrementado, han creado nuevas dependencias, como la Secretaría del Agua, por ejemplo. En lugar de cumplir con el compromiso que estableció el propio Bonilla en su famosos 100 puntos, de que traspasaran la administración del agua a los municipios, crea un aparato burocrático más. Y ahora pues no tiene para pagarle a los maestros, y Catalino tiene que tragar camote ahí cuando está con Bonilla, diciéndole, ¿y por qué no le pagan a los maestros? Pues si Catalino no es el que maneja el presupuesto, nomás que bueno, pues Catalino decidió estar ahí para que lo regañaran. Yo que él le decía, pues no se haga tarugo, señor gobernador, es usted y su secretario de Finanzas los que no le pagan. Pues, no son las dependencias las que tienen en sus manos el poder de decidir los pagos. No le han pagado a la universidad, a la UABC, lo que le deben. Y si han creado nuevas instancias, están queriendo incluso en muchos casos realizar acciones que le competen a la federación. Y yo pregunto, bueno, si tanto presumía Bonilla de que a él le contestaba el teléfono al presidente y que era el hombre más cercano al presidente, pues ¿qué pasó? Porque resulta que está peleado con todo el gabinete y muchos de los problemas que se deberían de arreglar mediante la negociación y el trabajo de cabildeo, pues a punta de sombrerazos y de declaraciones y de decretazos, que me parece que no, el papel del gobierno debe ser un papel de unificación, de reconstrucción de la confianza, del establecimiento de bases que le permitan darle estabilidad y gobernabilidad a la sociedad. Y parece que es a gritos y sombrerazos como están haciendo las cosas, cuando presumía él de ser el hombre más cercano con el presidente. Y hasta de reconciliación, diría yo. Y a propósito de reconciliación, en el Partido de la Revolución Democrática, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿cómo van a enfrentar este 2021? Hay diferencias muy manifestadas. El señor Omar Saravia, ¿se llama? Se me olvida siempre su apellido, Saravia. Se sospecha dentro de la misma militancia de su partido del PRD, que incluso operó en las elecciones pasadas a favor del partido que está en el poder. Se mostró
con antecedentes y precedentes como regidor, como un hombre manipulador de las finanzas que se manejan para las asistencias sociales en la regiduría, en la entrega y en la adquisición de permisos de taxis, como lo venían haciendo antes. Ahora ya hay una modalidad. Se combate la corrupción, pero el combatir la corrupción ahora es modificar la forma de cómo corromper. Pero en el caso de Omar Sarabia, o sea, tiene muchas tachas negras Omar Sarabia. Y acaba usted de hablar de que se tiene que buscar en Morena y en todos los partidos políticos se tiene que buscar esa unificación de los criterios para que haya contrapesos. A ver, yo estoy totalmente convencido que se deben establecer en los partidos y en las organizaciones los procedimientos estatutarios que te permitan dirimir al interior de tus partidos las contradicciones, las diferencias que se produzcan, que te permitan procesar tus diferencias y construir los acuerdos. O sea, y dentro del PRD pues hay un procedimiento interno que está siguiendo su curso, que espero que tenga el mejor de los desahogos. Pero ¿en qué? Yo tengo muy claro, o sea, ¿a qué le voy a dar énfasis en este momento? Hay una ruta trazada por el partido a nivel nacional de construir una gran alianza nacional y local. Para mí eso es lo fundamental. Y en esa dinámica, todo aquel que camine, esté en el PRD o esté fuera del PRD, esté en un partido o esté en otro, lo que nos va a unificar no es de dónde venimos, sino a dónde vamos. Entonces, yo espero que los procedimientos que están establecidos al interior del partido nos permitan procesar nuestras diferencias. Ahora bien, si hay alguien del PRD que se salga de esta estrategia, pues naturalmente tendrá el rechazo de la propia base militante. O sea, hay regidores que llegaron eso sí te puedo decir, porque eso sí me consta, hay regidores que llegaron por la vía del PRD a ese cargo, que se han encargado de defender al alcalde. O sea, esos señores, primero no son del PRD, no creo que lo sean, no representan al PRD, y quizá habrán hablado con ese tipo de personas, pero que no tienen absolutamente nada que ver con el PRD, ni han estado en ningún evento, en ningún debate, ni en ninguna acción de las que hemos impulsado durante estos últimos 2 años, ¿no? Entonces no hay que negar las diferencias, pero también no hay que negar que hay procedimientos internos estatutarios que nos permiten y nos deben de permitir procesar nuestras diferencias. Ahora, ¿a qué le vas a dar más importancia en este momento cuando estás a 3 meses de que inicie el proceso electoral? A establecer una guerra intestina que te tome mucho tiempo o que te desgaste, o a construir la gran. O sea, yo digo, la definición nacional es construir una gran alianza, tanto a nivel nacional como estatal, que nos permita parechar esta forma y este estilo de Morena de gobierno. Porque hoy está gobernando Morena no con lo que originalmente plantearon. O sea, esto es algo que desconocíamos totalmente, que no nos imaginábamos. O sea, a ver, pensábamos que iba a haber incluso dijeron que las garitas las iban a poner 30 kilómetros, ¿no? La zona libre, no sé cuántas cosas nos hablaron. Incluso el propio secretario de Economía, Mario Escobedo, que por cierto debería de decirnos por qué él privilegió mucho en sus discursos, tanto como dirigente de la Canaco como funcionario, que ya la zona libre, y tratando de quedar bien con Andrés Manuel, que la zona libre era, y lo mismo el IVA al 8%, ¿no? O sea,
y alguien te podrá decir, no, es que sí bajó. Sí, nomás que el procedimiento que tienes que hacer para que te recuperen el 8% es un procedimiento que te ha llevado para que incluso muchos empresarios te estén diciendo con toda claridad que tienen que dar un dinero para que les muevan las gestiones de estos recursos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado de la llegada de Andrés Manuel o de Arturo González Cruz y de Bonilla para la vida ciudadana de Baja California? Pues ha cambiado que tenemos mayores niveles de incertidumbre. Nunca habíamos visto un pleito de esa naturaleza. Incluso entre gentes de diferentes partidos, como el pleito que traen entre Bonilla y Arturo González Cruz. Y Bonilla que se haga cargo de su muchacho, es un monstruito, él lo creó. Él está diciendo ahorita, él está reconociendo públicamente que este señor ni siquiera estaba en Morena, ¿sí? Y yo que estaba en Morena, resulta que se robaron hasta mi credencial de empadronamiento que tenía en ese partido. Entonces, yo sí creo que es necesario un nuevo pacto refundacional en Baja California, incluir a todos, tratar de... Esto no implica que en forma automática se va a hacer, ¿no? Hay empresarios muy positivos y hay otros empresarios que también creen y suponen que por el simple hecho de ser empresarios, tienen toda la capacidad de mandar. No, si no queremos cambio de un amo por otro amo. Y además, si yo me meto a crear una empresa, estoy convencido que la quiebro, porque no soy empresario, ¿verdad? Haré el mejor de mis papeles, pero no soy empresario. Pero de que ellos también te vengan y te quieran decir que son el faro, luz y guía en materia política, hay una enorme distancia. Porque ellos son corresponsables, incluso muchos de ellos financiaron a Bonilla y a Arturo González Cruz. Arquitecto, brevemente, porque ya nos tenemos que ir, son las 2:55. Brevemente, ¿ya ha habido charlas con algunos elementos que pudieran en un momento dado aprobar, pasar, para ser candidato a gobernador en el estado? Estamos definiendo varias cosas. Primero, estamos convencidos que debe haber una plataforma programática que nos una. Estamos trabajando en eso y más o menos tenemos puntos afines en eso. Segundo, deben establecerse el compromiso de construir gobiernos de coalición. Y tercero, debe establecerse que las propuestas de los distintos partidos de candidaturas, tanto de militantes partidarios como de candidatos ciudadanos, pueden desahogarse mediante un procedimiento en donde a través de una encuesta, como incluso el propio Tribunal Federal Electoral le ordenó al Instituto Nacional Electoral, se pueda definir la candidatura de la candidata o del candidato de esta alianza. Entonces yo creo que vamos bien, hay buenos niveles de confianza para decirnos lo que sí y lo que no. O sea, no nos vamos a jugar el dedo en la boca, tenemos demasiados años en esto y creo que pues, vamos caminando lentamente pero en forma muy sólida. Muy bien. Una despedida, arquitecto. Pues le agradezco mucho a mi amigo Víctor Bustamante que me ha invitado en esta ocasión y saludo amablemente a su público que atiende cada vez que sale a pantalla Víctor con sus entrevistados y en realidad es un gustazo estar de nuevo en este programa. Muchas gracias, Víctor. Muy bien, yo soy Víctor Bustamante Estrada y los invito para que el próximo viernes de 2 a 3 de la tarde nos sintonice nuevamente en un programa más de libre expresión. Al fin y al cabo, para empezar, ya comenzamos. Hasta la próxima.